Gente, ¿vieron lo que pasó con el quinto retiro ayer? ¿Vieron lo que pasó con el quinto retiro? Quizás esto, como les digo, el tema de los retiros y el tema de los fondos de pensión, quizás son cosas que no les interesan tanto a ustedes porque no los afectan de manera directa a ustedes, sino que indirecta. A sus progenitores de todas formas les afectan. Si usted vive con cualquier persona sobre 35, 40 años, probablemente le afecta porque esa persona quizás tenía fondos de pensión. Entonces, ¿qué pasó ayer? Voy a repetir un poco la información del domingo, pero ustedes saben que voy a tratar de ser lo más simple posible. Existe un quinto retiro. Existen retiros de fondos de pensión, donde la gente saca directamente el 10% de sus fondos de pensión con un tope de 4,5 millones y lo deja hacia ellos. O sea, se le entrega esa plata a las personas directamente. Hubo un primer retiro, un segundo, creo que el tercero, el cuarto falló y el quinto falló. No me acuerdo cuáles fallaron y cuáles no, porque les dejé de prestar atención después del tercero. El tema es que siempre he dicho y siempre he estado acá de que creo que el primer y segundo retiro fueron una mala política pública que era necesaria en un momento determinado, como lo dijo el diputado Gonzalo Inter en su intervención, que fueron malas políticas públicas, pero era un país distinto, estábamos confinados, no habían vacunado. En el fondo, los argumentos van de que la situación estaba muy mala y era una forma de salir de la crisis de manera rápida. 1. 2. A raíz de esto, Pamela Giles junto con otros diputados presentaron un proyecto de quinto retiro, es decir, que se retirara de nuevo los fondos de pensión, y Pamela Giles haciendo proselitismo electoral ahí con su tema del quinto retiro, aliándose con el Partido Republicano, hablando con la doctora Cordero, puta, millones de weas. El tema es que frente a eso, y porque también el quinto retiro es una demanda popular, no lo niego, hay mucha gente que está a favor del quinto retiro, porque los tiempos no están buenos, etcétera, o hay necesidades materiales importantes, pero todo lo apuntaba a que este quinto retiro no tenía mucho sentido, sobre todo porque había mucha gente que ya no tenía plata en los fondos de pensión, y aproximadamente el 20% de los del retiro de los fondos de pensión iban a parar el 40% de los retiros iban a parar creo que al 20% más rico. Entonces, ¿cuál era el problema de esto? Era que esto era una mala política económica porque al ingresar un montón de circulantes en la economía, en una economía inflacionaria, es decir, que está inflándose, donde el incentivo debería estar puesto en el ahorro más que en gastar. O sea, los tiempos inflacionarios se supone que son tiempos en los que hay que gastar menos, porque si no, a nivel social se produce más inflación. Entonces tú al meterle más plata, el efecto que están abogando las personas detractoras del quinto retiro es que se produce inflación. Yo no soy economista, pero me suena como algo bastante lógico. Onda, no agregarle más plata al país justo cuando hay un proceso en donde ya estamos viviendo las consecuencias de harina más cara, aceite más cara, y son cosas básicas. La harina y el aceite son cosas básicas. No es como que se inflen los PlayStation o las teles, ¿cachai? O las Switch. Aquí se está inflando algo con la que la gente come, pues, bueno. ¿Cachai? Entonces, a raíz de todo esto que pasó con el quinto retiro, el gobierno presentó un proyecto alternativo. ¿Y ese proyecto alternativo de qué es? Porque ya no fue, un retiro, pero con una finalidad específica. Es decir, que la gente que retirara el dinero de las cuentas de AFP solo pudiera hacerlo en caso de que diera pago a ciertos tipos de obligaciones, y hay como 6 o 7 supuestos en donde se podía extraer el dinero de los fondos de pensión para dar pago a obligaciones tributarias, de pensión de alimentos, de un montón de cosas. Entonces era un retiro acotado, que en el fondo venía como a liberar de la deuda a mucha gente, etc. Ya, yo creo que también es una mala política pública, pero es mejor que la primera. Es mejor que la gente se coma sus fondos de pensión para salir del mal económico que está pasando por el momento y aliviar el sistema financiero, y más que dejar en libertad de elección en dónde gastar el dinero, porque eso fue a propósito de la pandemia. Mucha gente sobrevivió con los retiros. Empezaron el tema de la flor de la abundancia. No diría que es mejor, no diría que es... Las dos son malas políticas públicas. Utilizar los fondos de pensión para gasto o pago de obligaciones son malas, los dos. Entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer se votaba en la Cámara de Diputados la idea de legislar acerca de la idea de un quinto retiro. Hubo una moción parlamentaria que fue presentada por Pamela Giles y compañía, que también habían diputados de derecha patrocinando el quinto retiro. Y por otro lado se presenta el del gobierno, que fue por mensaje presidencial. El gobierno o el presidente envía un proyecto y le pone urgencia para que el parlamento vote la ley. El presidente puede definir la agenda parlamentaria. El presidente, a través de las urgencias, puede cambiar la agenda parlamentaria para que proyectos se voten antes o después. Es increíble. Pero eso es una cosa que no se habla mucho, pero el gobierno tiene el poder
para poder cambiar, por así decirlo, el orden de las intervenciones de las leyes, po. Él define el debate, que se hace primero y después. Se llaman las urgencias. Entonces, cuando va una ley, va con suma urgencia, mediana urgencia, discusión inmediata. Son los distintos tipos de urgencia que tiene una ley. Bueno, resulta que gracias a la urgencia, gracias al proyecto de esto, se votaba ahora. Ayer se votaba el proyecto de quinto retiro. El tema es que yo creo que en ambos casos una mala política pública. Lo era. Pero la gente a nivel popular se estaba manifestando en las redes y en otros lados para que se produjera el quinto retiro, para que se produjera efectivamente el retiro de estos fondos de pensión, porque a un nivel popular depredar tus fondos de pensión te importa un poco lo mismo. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque nunca va a llegar a una pensión digna. Nunca. Ni aunque tengáis mucha plata en los fondos de pensión, diría yo que no sé cuánto era la estadística de cuánta gente se jubila con más del mínimo. Pero al menos el 50% de las pensiones son subsidiadas por el Estado. Entonces, si ya te quedan 4 millones y medio o 9 paros, lo que sea, dependís del Estado para que te complete la pensión. Por eso es una mala política pública, porque se saca plata y se le entrega a la persona, pero después la persona se jubila con un moco de plata, aún menos que antes, y el Estado es quien tiene que poner el resto para llegar a la pensión mínima. Entonces, es problema, pues. Ahora, confieso que soy una persona que no ha estudiado todos los... porque no soy economista, entonces no he estudiado todos los efectos que podría tener, pero al menos hay un cierto consenso en que esto se plantea así. Incluso más, ayer el ministro Mario Marcel, ex presidente del Banco Central, actualmente encargado de las políticas económicas del gobierno, dijo algo que dejó a mucha gente sorprendida. Con los retiros, las AFP no perdieron dinero. Imagínate, es súper tonto. Como que si tú veís las estadísticas y te dicen las AFP perdieron plata durante todo el año de los fondos de pensión de sus pensionados, pero ganaron plata con los retiros. Cada retiro aumentó las utilidades de la AFP. Y ayer supe cómo funcionaba el tema del encaje. En el fondo, después de que era el mismo... ¿Se acuerdan que vimos una noticia el domingo, el cual era una entrevista a Mario Marcel, en el cual decía de que el retiro de los fondos de pensión produce más ganancias de utilidades para las AFP? Y yo no lo entendí muy bien. De hecho, en ese momento se los comenté. Le dije, mira, aquí hay una entrevista a Mario Marcel que dice que hace un par de semanas que el retiro de los fondos de pensión no produce... para quienes piensan que esto desmantela el sistema de pensiones, no es así. ¿Por qué? Las AFP, por ley, tienen que tener un sobrante de los fondos de pensión. Entonces, no sé, hay un cúmulo de fondos de pensión. Y, por así decirlo, hay como una capa protectora. Esa capa protectora va a depender de la cantidad de fondos de pensión que haya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se producen los retiros, la gente retira el dinero de el cúmulo o el conjunto de fondos de pensión. Entonces el fondo de pensión decrece. ¿Y qué pasa con el encaje, cachai? ¿Qué pasa con toda la plata que había guardado la ISAPRE para asegurar el pago de las pensiones? Porque no se pueden quedar sin liquidez. Bueno, lo que sobra del encaje, las AFP lo usan como utilidades. Entonces, por así decirlo, cuando la gente saca dinero, la AFP toma ese seguro que tenía asociado a la pensión y lo pasa a utilidades. Porque esa plata queda volando. Entonces es utilidad, porque no tiene ningún fin mantener el encaje. La ley lo obliga a tener una cierta cantidad de porcentaje de plata para asegurar el pago de las pensiones. Pero si el total de las pensiones baja, el encaje también baja. Entonces toda esa plata que sobra y que se va, que no se retira, sino que son utilidades de la AFP las ingresan como utilidades. Y según el ministro Mario Marcel, ayer en una intervención que hizo en el Congreso, las utilidades de la AFP el año pasado subieron en 25%. Imagínate, con retiro y todo, con pérdida de los fondos de las pensiones, la AFP siguieron ganando plata con los retiros. Impresionante. Yo nunca lo habría pensado. Jamás lo había pensado. Entonces, claro, y la gente dice, oye, pero ¿cómo eso? Puras mentiras. Mi fondo de pensión lleva perdiendo plata todo y ustedes me dicen, no, está mi 25%. Es que ese es el tema, po. No hay ninguna ley que obligue a entregar ese sobrante a las personas porque es parte de la plata de la AFP.
Y es parte de la forma en la que funciona la AFP. Tampoco diría que es algo ilegal. Todo lo contrario, totalmente legal. Hay gente que dice también, bueno, si los fondos de pensión ya estaban perdiendo plata de antes, ¿por qué no la sacamos igual si la AFP van a ganar plata igual? Claro, es que al final si la AFP siguen ganando plata y tú sacáis tu plata, el problema es que tú vayas a ser la persona que cague porque tu pensión va a ser la afectada a futuro. Porque estás especulando con un derecho a la seguridad social. Y créeme que ahora tendrías muchas ganas de sacar tu plata si tenéis 30, 40, 45, 50 años. Pero cuando tengáis 60 y tengáis que depender de la pensión mínima y no te acompaña el cuerpo para trabajar, puta, es grave. O sea, la cantidad de gente de tercera edad, pensionada o jubilada, que está trabajando en el sistema, weón, es terrible. Empaquetadores de súper y son puras pegas que son de primera línea manual. Son de primer orden. Es bien complejo, es bien complejo. Entonces, claro, ayer se votaban los dos proyectos y... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si fue planificado o no? ¿Quién sabe si fue una estrategia? Se votó primero el quinto retiro. El quinto retiro de fondo de pensión, que fue el proyecto de retiro universal. Y la derecha se opuso. Los partidos republicanos, creo que parte del partido republicano se opuso al retiro. Se opuso al retiro, creo. No me queda claro todavía cuáles fueron los bandos, pero el partido republicano se opuso a los dos retiros. ¡A los dos, weón! Fuimos salvados por el extremo político. Y claro, hubieron varios otros que estuvieron en contra. Ahora, el primer retiro de fondo de pensión, el PC también, imagínate. Entonces, se produjo el primer retiro de fondos de... O sea, el primer proyecto y no pasó. Tuvo 70-70 y no alcanzó la mayoría simple para poder aprobar la idea de legislar. Brígido. Y claro, se reprobó. Y después venía el proyecto del gobierno. El proyecto de este retiro programado. Perdón, este retiro... Podemos decirle retiro particular, ¿ya? Porque el retiro universal era el retiro sin ningún tipo de restricción y el retiro particular o el retiro para pago de obligaciones era el retiro que presentaba el gobierno. Tampoco se aprobó. Y se aprobó por menos. Se aprobó por menos. Onda, tuvo menos apoyo que el otro, güey. 68 votos creo que fueron. 68 votos y 80 en contra y como 4 abstenciones. En la otra votación hubieron 70, 3 abstenciones, creo. Y weón, nos salvamos por el extremo político. Ahora, ¿cuál es mi opinión de todo esto? Creo que los grandes fortalecidos de esta movida fueron, en estricto rigor, Mario Marcel y Giorgio Jackson, que fueron los artífices del proyecto, al parecer, o comunicacionalmente al menos se veían como los más involucrados. De alguna forma lograron convencer al espectro político de que no era alternativa a ninguno de los dos. Y que no era buena política sacar el dinero y generar inflación, ¿cachai? Entonces, pero eso no le gustó a mucha gente. Yo no entiendo, porque, weón, si yo tuviera fondos de pensión y me dicen ya no podéis tener 4 millones y medio de pesos, estaría todo cagado. Probablemente, claro, estoy pensando en mis necesidades materiales del presente. Pero no por... Ese es el gran problema, ¿cachai? Y ese es como la piedra de tope. Yo creo que es por mejor que la gente no pueda sacar sus fondos de pensión. Independiente de cómo puedas verlo tú o yo, mi opinión, y esto podemos discrepar, mi opinión es que fue la mejor opción que podía pasar ayer. Fuera de lo vergonzoso, de los problemas de cuoteo, de las descoordinaciones, creo que lo valioso del proceso de ayer es que se rechazaron los dos proyectos. Porque ambas son malas políticas públicas. Ambas son populistas, ambas no tienen imagínate, todo este tiempo hablamos de retiro y nadie ha planteado realmente de manera así como seria cómo mejorar las pensiones. No hay un plan B frente a este retiro. Y me deja un poquito como... ¿Por qué tanto depredación y no en construir algo? Imagínate que ya el quinto retiro y todavía no es tela de juicio cómo mejorar las pensiones. ¿Cómo mejoramos las pensiones? Ya, pero esto, lo otro. No, ¿cómo mejoramos las pensiones? ¿Cómo mejoramos las pensiones? Tanto tema respecto a que las AFP son la caja chica de las empresas grandes, que es verdad. O sea, las empresas grandes pueden financiar proyectos grandes gracias a los fondos de AFP. Pero las empresas pequeñas o las pymes no pueden acceder a ese tipo de crédito, tienen que endeudarse con bancos, con obligaciones crediticias, etc. Pero claro, las empresas que se encuentran como en el top, la AFP puede elegir invertir en ese tipo de cosas, porque son negocios de gran escala. Y la AFP puede invertir en ciertos tipos de negocios.
Entonces creo que acá falta mano. Aquí falta alguien que tenga visión de arquitectura, tanto como quizás la tuvo José Piñera en su tiempo. Que yo estoy seguro que José Piñera estaba convencido que esto era un buen sistema. Y en teoría funciona. El problema es que finalmente el sistema nunca entregó las pensiones que prometió. ¿Cachai? Generó fondos de pensión, generó crecimiento, no puedo negarlo. Generó crecimiento económico que hicieron crecer los fondos de pensión en los años 80 y 90 y se produjo, pero después se produjo un estancamiento y una depredación de los fondos de pensión y un lucro en donde el sistema no dio, porque el sistema tiene incentivos, así como tiene incentivos positivos, también tiene incentivos negativos. Es un sistema que confía demasiado en los privados y no le da un carácter público a las pensiones. Creo que las pensiones no tienen el carácter público que deberían tener. No como parte del derecho de propiedad solamente, sino como el derecho a la seguridad social. El derecho a no morirte de hambre cuando eres viejo, vieja. El derecho de pasar tus últimos días en tranquilidad. Nadie habla de eso. Y es lo que más me da pena. Así que eso. Se rechazaron ambos retiros. Yo la verdad es que creo que esa es una buena idea. Y entiendo también a la gente que se enoja por esto. Pero tiene que haber otra salida, hermano. No podemos seguir depredando los fondos de pensión, güey. Y ya si alguien quiere hacer cagar a la AFP, bueno, no la hacen cagar. Ganan más plata cuando la gente retira plata. Increíble. ¿Existe alternativa aparte de la AFP? Sí, existe. Existen otros sistemas de pensión. Ahora, ¿cuál es el correcto? No lo sé. Pero yo creo que lo que propone la OCDE respecto a las pensiones es muy sabio. O sea, un sistema de pensiones no puede estar solventado solo con los ahorros del trabajador. También tiene que estar por parte del Estado y también tiene que ponerse un poco el particular o el privado. Tiene que ayudar a los sistemas de fondos de pensión. Son tripartitos. El trabajador, el Estado y la empresa colocan en los fondos de pensión. Actualmente solo coloca el trabajador, la empresa no coloca nada y el Estado solventa solo si la persona no alcanza la pensión mínima. Ese es el sistema de pensiones que tenemos hoy en día. Es que yo entiendo que el boomer quiere hacer memes, po. Si, oye, cada persona con su situación de vida. Yo entiendo la necesidad de dinero, pero eran malas políticas públicas. Nadie debería llorar demasiado por eso. Nadie debería llorar demasiado por eso. Mientras no haya un plan alternativo a esto, es nocivo. Porque no sabemos cómo le vamos a dar pensiones a las personas que se jubilen en 10 años más. Imagínate esas personas de 50 años que quieren el quinto retiro y han sacado todos los retiros. Ni siquiera cuenta dos, sino que lo han sacado directamente y lo han gastado. Imagínate las pensiones de esas personas ahora, po. Es problemático. No es tan fácil. Profe, ¿es verdad que el rechazo de los retiros atenta contra el derecho de propiedad? He escuchado bastante ese argumento, ¿no? O sea, nunca ha habido un derecho de propiedad pleno sobre los fondos de pensión. Hay una traba constitucional legal a eso. Pero no tiene que ver con el derecho de propiedad propiamente tal, porque esa plata es de la gente. Lo que pasa es que ya está establecido en el sistema que tú no puedes sacar ese dinero. No puedes sacarlo. Y por eso los retiros eran excepcionales. Yo el primer retiro, saqué el primer retiro y después no me tocó nada más. Yo la verdad porque no he pensado en empezar a cotizar así como para pensionarme. Tengo ahora cotizaciones de fondos de pensión y todo, pero estoy tan lejos de la jubilación todavía que no sé. Ni siquiera sé si es la alternativa que quiero tener para después. Así que eso.